saludo, apreciados estudiantes del curso Estática y Resistencia de Materiales. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del capítulo 2, Estática de Partículas, que hace referencia al equilibrio de la partícula en el espacio. Para plantear un sistema de equilibrio de la partícula en el espacio, lo primero que debemos mirar es cómo se escribe una fuerza en el espacio. Entonces, en esta gráfica tenemos una representación de una fuerza en el espacio. Entonces, utilizamos un espacio cartesiano y los elementos característicos, o lo que vamos a decir es que para que una fuerza en el espacio esté completamente definida, se requiere conocer su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. En este caso, los puntos por los que pasa la fuerza son los puntos M y N, y la magnitud de la fuerza es la fuerza F. Cuando decimos que se deben conocer dos puntos sobre su línea de acción, quiere decir que las coordenadas de N deben ser conocidas y las coordenadas de M también deben ser conocidas, o de otra manera que conocemos la ruta, la manera de llegar desde M hasta N, o sea que los desplazamientos que hay que hacer para salir de M y llegar a N, en los desplazamientos en las direcciones de los ejes coordenados, son completamente conocidos. Como bien sabemos, pues una fuerza queda definida por las tres valores que caracterizan a un vector son su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces lo que estamos diciendo es que para definir una fuerza en el espacio, pues de un lado tenemos la magnitud, entonces ahí tenemos un elemento. Si conocemos dos puntos, esos dos puntos por los que pasa la línea de acción de la fuerza nos van a definir la dirección, y el sentido tiene que ver con la orientación de ese vector, o sea, si apunta de M hacia N o de N hacia M. Ahí estaría involucrado el sentido. Entonces, por ejemplo, en la gráfica estamos viendo que la orientación es de M hacia N, y que hablando de un vector de posición que se puede definir completamente porque se conoce el punto de salida y el punto de llegada, que es el vector Mn, que no es el vector fuerza, sino que es un vector de posición. De ahí podemos extraer la dirección y el sentido de la fuerza. Bueno, entonces vamos a plantear el problema de cómo logramos encontrar una fuerza F conocida su magnitud F y dos puntos sobre su línea de acción. Estamos diciendo que los puntos son los puntos M y N, y como dice aquí en la parte de datos, que estén definidos completamente los puntos M y N quiere decir que se conocen sus tres coordenadas, las tres coordenadas de cada punto. Como estamos hablando de puntos en el espacio, entonces se van a caracterizar por tres valores: coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. Miren lo que podemos hacer. Como se conocen los puntos M y N, podemos escribir un vector unitario lambda, que se define como el vector Mn, que es un vector de posición dividido entre su propia magnitud. Al dividir el vector entre su magnitud, pues la magnitud del vector que nos va a resultar es 1, y por eso estamos diciendo que lambda es un vector unitario. Entonces, el vector Mn tiene las tres componentes: componente en X, componente en Y, componente en Z, y al dividirla entre su magnitud nos va a dar un vector con tres componentes que, como son las componentes de lambda, se van a llamar lambda X, lambda Y y lambda Z. Cuando escribimos el vector, se leería lambda igual a lambda X vector unitario Y, más lambda Y vector unitario J, más lambda Z vector unitario K. ¿Cuál es la característica de lambda? Lo acabamos de decir, como lambda tiene la dirección de la fuerza, porque corresponde al vector de posición definido por dos puntos sobre su línea de acción, y cuando establecimos que el vector va de M hacia N, también estamos hablando del sentido de la fuerza. Quiere decir que si logramos escribir lambda
lambda nos va a dar la dirección y el sentido de la fuerza, y por el otro lado tenemos el vector F. Entonces tendríamos los tres elementos que se requieren para definir completamente el vector en el espacio. Y en esta expresión de lambda, donde aparecen las tres componentes de xy más de y, j más de zk, dividido entre la magnitud de mn, que se está llamando d, pues sabemos que d se puede encontrar como la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Esos tres valores son conocidos, se derivan o se obtienen a partir de las coordenadas de los puntos m y n, y por consiguiente, si tenemos el vector mn y la magnitud mn, entonces es posible hacer la división y encontrar el vector lambda. Ahora, si decimos que, o si establecemos que el vector fuerza sería su magnitud multiplicada por el vector unitario lambda, que ya dijimos que tiene o que corresponde tanto a la dirección como al sentido de la fuerza, entonces estaríamos definiendo completamente al vector F, el vector fuerza. Entonces, técnicamente vamos a decir que siempre que queramos encontrar un vector fuerza en el espacio, si se conoce la magnitud y dos puntos sobre su línea de acción, lo vamos a encontrar en la práctica como el producto de la magnitud F multiplicado por el vector mn, vector de posición, que me dice cómo salir del punto m y llegar al punto n, dividido entre la magnitud de ese vector. Al hacer la multiplicación obtendríamos un vector con las tres componentes fxy, fyj y fzk. Y cuando si nos preguntan cómo se caracteriza la dirección del vector fuerza, entonces vamos a decir que como ya se dijo, la dirección y el sentido del vector están metidos dentro del vector lambda. Se cumple que lambda x va a corresponder al coseno de teta x, lambda y va a corresponder al coseno de teta y, y lambda z va a corresponder al coseno de teta z. Quiere decir que, por ejemplo, cuando teníamos un vector en el plano, se caracterizaba, dijimos, por el ángulo teta, el ángulo con la horizontal. Acá podemos encontrar el ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Con el eje x sería el ángulo teta x, con el eje y sería el ángulo teta y, y con el eje z sería el ángulo teta z, y lambda corresponde a los cosenos, o las componentes de lambda, perdón, corresponden a los respectivos cosenos en cada una de esas direcciones. Por eso se les denomina a estos cosenos que tenemos acá en la parte inferior los cosenos directores, y si nos piden los ángulos que denotan la dirección, pues es simplemente aplicar la función trigonométrica inversa para encontrar teta x, teta y y teta z. Vamos a hacer un problema entonces en el que vamos a encontrar un vector fuerza a partir de los datos conocidos, que son la magnitud del vector y pues dos puntos sobre su línea de acción. Entonces acá tenemos una representación gráfica de una torre que tiene un tirante, tiene un cable en tensión que va que está comprendido entre los puntos A y B, y nos están pidiendo encontrar la expresión para la tensión en el cable AB. Leo el problema. El tirante de una torre está asegurado en A mediante un perno. La tensión en el cable es de 2500 newton. Determinar A, las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno, y B, los ángulos teta x, teta y, teta z que definen la dirección de la fuerza. Este es entonces el problema que debemos resolver. Entonces los datos, ¿cuáles son los datos? Entonces dijimos, para resolver completamente el problema se deben conocer la magnitud de la fuerza, que en este caso nos la dan, nos dicen que es de 2500 newton, y de la gráfica podemos sacar las coordenadas
de los puntos extremos del cable, el punto A y el punto B. El punto A tendría las coordenadas 40, 0, menos 30 y el punto B tendría las coordenadas 0, 80, 0. Y en lo que hace referencia a la dirección, como nos están pidiendo la tensión que actúa en el perno A, entonces estaría apuntando desde A hacia B el sentido de la fuerza. Siempre las fuerzas que se llaman tensiones salen del punto. Entonces si me piden la fuerza en el perno A, entonces la tengo que ver apuntando desde A hacia B. Entonces aquí tenemos la representación gráfica del vector tensión, el vector fuerza, que va desde A hacia B. Tenemos la magnitud 2500 y hemos dibujado el vector unitario lambda, que es un vector que mide 1, que me denota la dirección que va desde A, la dirección y el sentido que me representan la dirección de A hacia B. Entonces, como ya se dijo, pues que en la práctica para encontrar una fuerza si se conocen la magnitud y dos puntos sobre su línea de acción, entonces hacemos el producto F por lambda, siendo lambda en este caso el vector AB dividido entre la magnitud AB para encontrar F multiplicado por cada una de las componentes de lambda, lambda X, lambda Y, lambda Z, para obtener el vector fuerza. Entonces, lambda sería vector AB sobre magnitud AB. Si recordamos nuestra geometría analítica, si se conocen las coordenadas de los puntos, el vector AB se encuentra como coordenadas del punto de llegada menos coordenadas del punto de salida sobre magnitud AB. Y si hacemos esa diferencia, entonces nos diríamos que para ir de A hacia B, que es lo que representa el vector AB, debemos recorrer menos 40 metros, o sea, en sentido contrario al eje X, 40 metros en Y, o sea, en la dirección del eje X. Debemos subir 80 metros más 80 metros J, y en la dirección que refiere hacia adelante o hacia atrás, entonces debemos movernos hacia adelante, o sea, coincidiendo con el sentido del eje Z, 30 metros. Quiere decir que el vector AB sería menos 40 metros Y más 80 metros J más 30 metros K. Y si cogemos la calculadora, podemos encontrar la magnitud y escribirla directamente pues debajo del vector para poder hacer el cociente. Ya sabemos que la magnitud del vector menos 40, 80, 30 se encuentra sacando la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado, y eso nos da un valor de 94,34 metros. Entonces, si hacemos la división miembro a miembro, encontraríamos el vector unitario lambda. Entonces, efectivamente, al dividir cada una de las componentes entre la magnitud del vector, entonces estaríamos encontrando las componentes de lambda. Entonces las componentes de lambda serían, lo vamos a dar con 4 cifras decimales, es un vector unitario, no tiene unidades porque estamos dividiendo unidades de longitud entre unidades de longitud, entonces las unidades se eliminan y nos daría un lambda equivalente a menos 0,4240 y más 0,8480J más 0,0318K. Ya sabemos que ese lambda coincide con la dirección y el sentido de la fuerza F. Si queremos escribir el vector fuerza, simplemente reunimos la magnitud 2500 newton con la dirección y el sentido que está representado por lambda a través del producto para obtener el vector F. Que efectivamente, entonces diríamos que el vector fuerza es F por lambda, magnitud de la fuerza por lambda. Entonces sería multiplicar 2500 newton por el vector lambda, y pues lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva, o sea, multiplicar 2500 newton por cada una de las componentes de lambda. Miren que al hacer la multiplicación
cada componente o cada resultado que encontramos va a tener unidades de fuerza, quiere decir que estamos encontrando las componentes de la fuerza. Entonces al aplicar propiedad distributiva encontramos que el vector fuerza es menos 1060 Newton I más 2120 Newton J más 79,5 Newton K. Pues el problema pedía encontrar las componentes del vector fuerza, pero entonces estamos escribiendo el vector fuerza completo. La otra pregunta que nos piden es encontrar los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza. Entonces ya sabemos que aprovechamos esta lámina para decir que esos valores están metidos en lambda y que el coseno de θx va a ser la primera componente de lambda, el coseno de θy va a ser la segunda componente de lambda y el coseno de θz va a ser la tercera componente de lambda con el signo, ¿no? Porque recuerden que en el coseno la función coseno varía entre menos 1 y 1, o sea que el signo es importante. Si es negativo, el ángulo debe dar mayor que 90 grados. Entonces, efectivamente, sacamos el vector lambda con sus tres componentes y debemos tener cuidado con el signo, o sea, para caracterizar o para decir que cada componente va a ser igual al coseno director del respectivo, del respectivo ángulo en esa dirección. Entonces, los tres componentes de lambda son lambda x, lambda y, lambda z con los valores que aparecen ahí y eso lo vamos a igualar a los cosenos directores. Entonces los cosenos directores que tenemos acá son coseno θ x igual a lambda x, coseno θ y igual a lambda y, coseno θ z igual a lambda z y ya conocemos los valores de lambda x, lambda y, lambda z. Por consiguiente, podemos encontrar los ángulos θx, θy y θz. Entonces decimos θx es coseno a la menos 1 de lambda x. Por consiguiente, coseno a la menos 1, ojo que hay que tener en cuenta el signo, menos 0,4240. Y ya dijimos, como lambda es negativo, quiere decir que el ángulo debe ser mayor que 90 grados. Nos está dando 115,1 grados. Lo mismo hacemos para θy, que nos da 32 grados. Y lo mismo hacemos para θz. θz nos estaría dando 82,2 grados. De esta manera pues hemos resuelto el problema, encontrado el vector con sus tres componentes y los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados, que lo denominamos θx, θy y θz. Entonces aquí tenemos ya las respuestas, el vector f con sus tres componentes y cada uno de los ángulos, voy a llamarlos así, ángulos directores o ángulos que corresponden a la dirección de la fuerza θx, θy y θz, y con esto hemos resuelto el problema. Bueno, entonces ya que sabemos escribir una fuerza en el espacio, entonces vamos a ver el concepto de fuerza resultante en el espacio. Recuerden que cuando estábamos en el plano, el concepto de equilibrio de la partícula en el plano implicaba hablar de la resultante. Decíamos que para que un sistema estuviera en equilibrio en el plano, la resultante debía ser un vector nulo. Entonces eso mismo debe ocurrir aquí, lo único es que aquí estamos agregando una tercera dimensión. Entonces tenemos acá un sistema en equilibrio, en este caso sería una torre sobre la cual están actuando en el punto A tres fuerzas que corresponden a las fuerzas a tres tensiones, las tensiones de tres tirantes que sostienen la torre perdón, este sistema no está en equilibrio, ahí nos está mostrando que tenemos una fuerza R, entonces, y esa fuerza pues está reafirmando la torre sobre el suelo, o sea, es una fuerza, en este caso vertical, hacia abajo. ¿Qué diríamos que es R? Pues diríamos que R es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre la torre en el punto A.
Entonces, si se conocen todas las fuerzas que actúan que son concurrentes, porque recuerden que es el concepto de partícula, entonces definimos la fuerza resultante como la sumatoria de las fuerzas, o sea, si hay n fuerzas, F1 más F2 más F3 hasta llegar a la enésima, lo cual denotamos con la expresión en sumatoria de la sumatoria de todas las F sub I, y recuerden que este I del que estamos hablando en sumatoria es un I que corresponde a un contador que hace referencia a la serie de los números naturales, o sea, me mide los números hasta un número finito, un número natural finito. De manera que lo que estamos diciendo entonces es que la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Cómo hacemos para encontrar la resultante? De la misma manera como lo hacíamos en el plano, lo único es que ahora las fuerzas van a tener tres componentes. ¿Cómo se encuentran esas componentes? Lo acabamos de ver. De cada una de ellas, de cada fuerza, se debe conocer la magnitud de la fuerza y dos puntos sobre su línea de acción para poder escribir un vector con tres componentes. Por ejemplo, F1 sería F1xy más F1y más F1zk. F2 sería F2xy más F2y más F2zk. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima, que sería Fnxy más Fny más Fnzk. Se están colocando en columna. ¿Por qué? Porque para encontrar la resultante, al hacer la sumatoria de la fuerza, recordemos que se suma en columna. Los vectores unitarios forman una base linealmente independiente. No se pueden sumar componentes en X con componentes en Y ni componentes en Z entre sí. Cuando tenemos la suma establecida en columna, entonces sumamos solamente las componentes que están en la misma dirección, en este caso las que están acompañadas de los mismos vectores unitarios. De esta manera pues estamos encontrando un vector R que tiene tres componentes, Rx, Ry y Rz, y cuando conocemos el vector con sus tres componentes podemos hacer dos cosas. Podemos encontrar la magnitud del vector, acá estamos encontrando el vector con sus tres componentes, entonces vamos a decir que la magnitud del vector R es la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado más Rz cuadrado. Ahí, perdona, excusan la omisión, ahí faltó el cuadrado en la tercera componente. Sabemos que cada una debe estar elevado al cuadrado. Y si nos piden encontrar las direcciones con los ángulos con los ejes coordenados, entonces decimos que teta x sería igual a coseno a la menos 1 de lambda x, pero lambda x recordemos que es la componente en x sobre la magnitud del vector, en este caso Rx sobre R. Teta y sería coseno a la menos 1 de Ry sobre R, y teta z sería coseno a la menos 1 de Rz sobre R. En resumen, entonces decimos que el concepto de equilibrio, no, pasamos al tema de equilibrio de la partícula. Entonces estamos diciendo que para que haya equilibrio de una partícula en el espacio se debe cumplir que la resultante, ya acabamos de ver el concepto de resultante, lo que se debe cumplir es que la resultante sea un vector nulo, o sea, si lo escribimos en términos de ecuación, sería la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0, que es la expresión que tenemos acá como la expresión 1. En términos de las componentes rectangulares, se puede escribir que para que la resultante sea 0, entonces cada componente debe ser igual a 0. O sea, Rxy más Ryj más Rzk, estamos diciendo que es igual a 0, entonces estamos diciendo que Rx es sumatoria de componentes en X, que Ry es sumatoria de componentes en y Rz es sumatoria de componentes en Z, y que si ese vector al final es un vector nulo, las condiciones necesarias y suficientes para que ese vector sea un vector nulo, o sea, para que la partícula esté en equilibrio, es que la resultante en X, la componente en X de la resultante, que es la sumatoria de todas las componentes en X, debe ser 0. La resultante en Y, que es la sumatoria de todas las componentes en Y, debe ser también igual a 0. Y la resultante en Z,
que la sumatoria de todas las componentes en Z también tiene que ser igual a 0. Quiere decir que esta expresión 3 nos está diciendo que para que haya equilibrio de la partícula en el espacio se deben cumplir tres condiciones: que Rx sea igual a 0, o sea, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z iguales a 0, y ahí tendríamos un sistema de tres ecuaciones. Normalmente resolver un problema de equilibrio de la partícula en el espacio va a consistir en encontrar, en este caso se pueden encontrar hasta tres variables porque vamos a tener tres ecuaciones. Entonces para tres ecuaciones podemos tener hasta tres incógnitas. Vamos a hacer un problema para ilustrar esto. Entonces dice que un cilindro de 200 kilogramos, recuerden que sistema internacional, si nos hablan de 200 kilogramos, no es peso, sino que es masa, y que si queremos encontrar el peso del cuerpo hay que multiplicar por 9,81, que es la aceleración de la gravedad, para encontrar el peso en Newton. Entonces, ojo con eso, que al final en el sistema internacional las fuerzas se deben expresar en Newton. Entonces lo que sabemos es que esta masa que nos dan se debe multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces dice: un cilindro de 200 kilogramos se cuelga de dos cables AB y AC, sujetos a la parte superior de una pared. Una fuerza horizontal P, perpendicular a la pared, mantiene el peso en la posición indicada. Determinar la magnitud de P y la tensión en cada cable. Entonces aquí estamos observando que el cuerpo de masa 200 kilogramos está suspendido en el punto A y está sostenido, por decirlo de alguna manera, por tres fuerzas. Una fuerza aplicada externa, que la estamos llamando la fuerza P, y está sostenida por dos cables, el cable AB y el cable AC. Y nos piden encontrar la magnitud de cada uno de esos cables, sabiendo que el sistema está en equilibrio. Entonces aquí lo que estamos identificando, entonces lo que queremos encontrar son las tensiones en dos cables más el valor de una tercera fuerza P. Cuando decimos encontrar las fuerzas, es la magnitud de las fuerzas, porque si observamos la gráfica para cada fuerza conocemos la dirección y el sentido, y por consiguiente las únicas incógnitas serían las magnitudes de la fuerza, de manera que serían tres incógnitas, y ya dijimos que un sistema de equilibrio de la partícula en el espacio nos reporta tres ecuaciones. Entonces obtendríamos un sistema 3×3 que eventualmente se podría resolver, o sea, podríamos encontrar los valores de esas ecuaciones. Lo primero, como siempre, lo primero que hay que hacer en un problema de equilibrio es pintar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, o sea, aplicando el concepto pues, de partícula como sistema de fuerzas concurrentes. Quiere decir que debemos ver todas las fuerzas actuando sobre un punto. En este caso el punto sería el punto A, que es el punto donde concurren todas las fuerzas, y estamos viendo que las fuerzas que intervienen son una fuerza externa P, que tiene la dirección, nos dicen que es perpendicular al plano YZ, por consiguiente tiene la dirección del eje X. Quiere decir que es conocida la magnitud, quiere decir que es conocido, la dirección y el sentido. La dirección y el sentido coinciden con la del eje X. Las otras fuerzas que intervienen son la fuerza AB, que está representada como TAB, la fuerza en el cable AC, que está representada como TAC, y la cuarta fuerza que está en el problema sería el peso W del cuerpo, que ese sí sería completamente conocido. Sabemos que los pesos actúan siempre en la dirección del eje Y hacia abajo, entonces, y conocemos la magnitud de la fuerza, o podemos calcular la magnitud de la fuerza, pues sabiendo que la masa es 200 kilogramos. Entonces sacamos el listado de los datos. Dice: se conoce la masa, que es 200 kilogramos,
Por consiguiente, el peso W sería 200 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y al hacer la multiplicación, el producto kilogramo metro sobre segundo cuadrado nos daría newton. 200 por 9,81 nos da 1962 newton. De otro lado, para la fuerza AB se conocen los puntos A y B. A, coordenadas 1,2, 2 y 0. B, coordenadas 0, 12 y 8, expresadas en metros. Y para el vector AC, o para la fuerza o la tensión AC, se conoce, pues ya dijimos, ya hablamos del punto A, ahorita vamos a hablar del punto C. Se pueden sacar de la gráfica, corresponde a las coordenadas 0, 12, menos 8. Y lo otro que sabemos es que P está en la dirección del eje X. Lo que sabemos es que el peso actúa en la dirección del eje Y y siempre hacia abajo. Quiere decir que P y W tienen dirección y sentido de la fuerza conocidos. Entonces, en el lado izquierdo tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre, y a partir de ese diagrama de cuerpo libre podemos escribir la ecuación de equilibrio, que se traduciría como que la resultante, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, y todas las fuerzas que están en el problema son tensión AB más tensión AC más P más W, deben ser iguales a 0. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Y de cada fuerza, cada fuerza está completamente definido. Por ejemplo, TAB sería TAB por lambda, el lambda correspondiente, que ya dijimos que en la práctica se calcula como magnitud de la fuerza por el vector AB sobre su magnitud. El vector AB lo podemos escribir o encontrar a partir de la diferencia de las coordenadas de B con A. Nos daría 1,2 metros y hacia la izquierda, o sea negativo, 10 metros hacia arriba en Y 8 metros hacia adelante en Z. Entonces el vector AB sería menos 1,2 más 10 más 8. Y teniendo esos tres valores, los elevamos cada uno al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y nos da la magnitud 12,86 metros. Quiere decir que podemos escribir el vector TAB, o sea, la tensión AB, pero no conocemos la magnitud. Entonces quedaría la expresión de la siguiente forma: se factoriza la magnitud, que es la incógnita que estamos buscando, y nos quedaría la dirección y el sentido de la fuerza AB representada por el vector lambda, las tres componentes que tenemos ahí, menos 0,0933, 0,7776 y 0,6221, son las componentes del lambda del vector AB. Entonces tenemos completamente definido el vector tensión, sacando como incógnita la magnitud. Hacemos lo mismo para el vector AC. El vector, la tensión AC sería tensión AC por su lambda correspondiente, que se calcularía como AC sobre magnitud AC. Ya sabemos que para encontrar el vector de posición AC es restar coordenadas del punto de llegada menos coordenadas del punto de salida. Este nos daría menos 1,2 metros más 10 menos 10. Con esos tres valores sacamos la magnitud, raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada nos da 14,19. Y al dividir cada componente entre 14,19 estaríamos encontrando las componentes del lambda, que corresponde a la dirección del vector AC. Entonces acá lo tenemos. El vector AC se escribiría como TAC por las tres componentes de lambda para el vector AC. Menos 0,0845i más 0,7046j menos 0,7046k. De manera que ya tenemos de la expresión 1, tenemos la tensión AB y tenemos la tensión AC. Nos resta por escribir el valor de P. P es muy fácil de escribir porque sabemos que es una fuerza
en la dirección del eje X. Si una fuerza tiene la dirección de un eje coordenado, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las otras componentes valen 0, entonces vamos a escribir P. Entonces, P, ¿cómo se escribiría? Magnitud de la fuerza, que es P, multiplicado por el vector unitario I. P no se conoce, es una de las cosas que vamos a encontrar, entonces la representamos por la letra P. Y por otro lado tenemos la magnitud de la fuerza, que ya el vector fuerza W, peso del cuerpo, que ya hemos calculado su magnitud como 1962 newton, y como es una fuerza que coincide en dirección con un eje coordenado, entonces las otras dos componentes valen 0 y solamente tiene la dirección en el eje Y, o sea, estaría acompañado por el vector unitario J, negativa porque los pesos siempre apuntan hacia abajo. Entonces aquí tenemos ya organizadas las expresiones para las dos tensiones, el valor de la fuerza P y el valor de la fuerza, o la expresión para la fuerza P y la expresión para la fuerza W. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a escribir todo eso en columna. Entonces, escribiendo en columna los vectores, por ejemplo, P y W, que solamente tienen una componente, entonces las componentes que se completan con 0, los valores de las componentes en las otras direcciones. De manera que aquí tenemos escrita tensión AB más segundo renglón tensión AC más P más W, y cuando sume todo eso, como el sistema está en equilibrio, entonces debo escribir que la resultante va a tener tres componentes y que cada una de ellas vale 0, 0i, 0j y 0k. Entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, cuando tenemos esta expresión que nos representa pues, el sistema en equilibrio, sumatoria de las fuerzas iguales a 0, entonces procedemos a sumar en columna para encontrar las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Aquí tenemos entonces la primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos da menos 0,0933 TAB menos 0,0845 TAC más P igual a 0. ¿De dónde salía eso? De sumar en columna todas las componentes en X. Ahora tenemos la segunda ecuación, que corresponde a la sumatoria de todas las componentes en Y igual a 0. Nos daría 0,7776 TAB más 0,7046 TAC. Pasamos debería decir menos 1962 newton igual a 0. Pues sabemos que para que nos quede de una vez el término independiente en el lado derecho, lo pasamos el término que está negativo en el lado izquierdo, lo pasamos positivo al lado derecho, entonces igual a 1962 newton. Y la tercera ecuación, sumatoria de componentes en Z o sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, nos daría 0,6221 TAB menos 0,7046 TAC igual a 0. Entonces vemos que este es un sistema con tres ecuaciones, las ecuaciones 7, 8, 9, y que hay tres incógnitas, TAB, TAC y P. El valor de W es completamente conocido, no es una incógnita, ya lo hemos escrito como menos 1962 newton J. Las incógnitas son tensión AB, tensión AC y P. Ahora, en este sistema de ecuaciones 3×3, entonces aplicamos cualquiera de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones para encontrar las incógnitas.
Vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a despejar la tensión AB de la expresión 9, ya que es una ecuación que solamente tiene dos incógnitas. Entonces vamos a despejar una incógnita en términos de la otra. Entonces la tensión AB en términos de la tensión AC sería tensión AB 0,7046 sobre 0,6221 TAC. Al hacer la división nos da 1,1326 tensión AC. Estamos encontrando la tensión AB en términos de la tensión AC y a esa la vamos a llamar la expresión 10. Si reemplazamos la tensión AB en la expresión 8, que también tiene dos incógnitas, entonces miren que toda esa expresión, si hacemos esa sustitución, todo nos va a quedar en términos de TAC y por consiguiente se podría despejar. Entonces efectivamente, si reemplazamos TAB como 1,1326 TAC, entonces lo reemplazamos en el primer término, quedándome en ese primer término solamente la variable TAC, y el segundo término pues correspondería a el término con la variable TAC igual a 1962. Si multiplicamos por 0,7776 por 1,1326 y le sumamos 0,7046, nos va a quedar la expresión para un coeficiente multiplicando TAC igualado a 1962 metros. Aquí tenemos el valor de 1,5853 TAC igual a 1962 newton. Quiere decir que de aquí podemos despejar TAC pasando a dividir 1,5853 al lado derecho. Entonces efectivamente al pasar a dividir nos encontramos que la tensión AC es 1273,6 newton. Ya encontramos el valor de una variable TAC. Recordemos que habíamos encontrado una expresión que nos daba TAB en términos de TAC. Quiere decir que aquí podemos encontrar TAB. Es la expresión 10. Entonces si reemplazamos TAC en 10, encontramos lo siguiente: que TAB es 1,1326 TAC. Como sabemos que TAC es 1273,6, entonces eso nos da 1400,17 newton, el valor de TAB. Ya tenemos TAB y tenemos TAC. La incógnita que nos queda faltando es P. Entonces vamos a encontrar el valor de P. El valor de P entonces se va a obtener reemplazando en la expresión en la que tenemos la incógnita P, que corresponde a sumatoria de fuerzas en X, donde aparece P, y ya tenemos los valores de TAB y TAC completamente definidos. Entonces lo reemplazamos en esa ecuación y ya tenemos solamente valores numéricos. Hacemos las correspondientes multiplicaciones. Acá nos da que una es negativa, quiere decir que resta, y al hacer la correspondiente resta nos daría el valor de P como 238,4 newton. De esta manera pues hemos encontrado los valores de las tres incógnitas. Tensión AB 1401,7 newton, tensión AC 1273,6 newton y el valor de P, la fuerza externa aplicada, 238,4 newton. Bueno, se propone el siguiente ejercicio en el cual se trata de un problema de equilibrio de la partícula en el espacio. Aquí en el enunciado pues se hace la corrección. Hay un error entre el enunciado y la gráfica. En el enunciado se habla de una carga de 3.900 libras, entonces en el texto de arriba se aclara que eso es una errata. La carga aplicada es P, es la que está en la gráfica, que es P igual a 15,6 kilonewton. Y para efectos de notación, de definir puntos de salida y puntos de llegada, entonces vamos a decir que
que el punto de llegada de la fuerza de 15,6 kilonewton que actúa en el punto D, el punto de llegada es el punto E. O sea, la dirección de esa fuerza va a estar denotada por la expresión DE. Con este ejercicio, pues espero que practiquen estos conceptos de equilibrio de la partícula en el espacio y podamos continuar ya con el siguiente tema de equilibrio del cuerpo rígido. Los documentos consultados es el documento Apuntes para un curso de estática y resistencia de este autor y el libro de Bill Johnston y otros, el libro de estática de partículas. Muchas gracias por la atención prestada.